Ahora sí, el tema que vamos a ver es sobre la interacción que existe sobre el hospedador, el agente y el ambiente. Antes que nada, permítanme felicitarlos, ya que es 30 de abril, es Día del Niño, entonces feliz Día del Niño para todos ustedes. En cuanto al tema, ahora sí, no sé si ustedes se han puesto a pensar qué tan complicado es en la realidad de que se lleve a cabo una enfermedad. O sea, todos los procesos o todos los eventos que tienen que ocurrir para que se lleve a cabo propiamente la enfermedad, ¿verdad? De un animal o de un individuo. Si se ponen ustedes a analizar, el organismo tiene una gran cantidad de barreras, tiene una gran cantidad de mecanismos, los cuales siempre están a la defensiva de que un agente potencialmente infeccioso pueda llegar a ingresar a este organismo y pueda provocar daño y como consecuencia una enfermedad. Entonces, para esto hay una interacción, ¿verdad? O una triada, cuando lleven la materia de epidemiología o cuando vean los tópicos de epidemiología, ustedes les van a explicar sobre la interacción que hay o que guardan el hospedador, el agente y el ambiente. Y esto forma un triángulo donde los ángulos de estos se encuentra tanto el hospedador, el agente y el ambiente. Y se menciona que si se rompe o se afecta cualquiera de estos ángulos, va a desencadenarse una enfermedad o una patología. Entonces, continuando con la parte de lo complicado que es que un organismo pueda presentar una enfermedad, acuérdense que tenemos barreras en la piel, que es uno de los órganos más extensos, o es el órgano más extenso del cuerpo, el cual tiene una gran cantidad de mecanismos, tanto físicos, químicos, biológicos, los cuales cubren y protegen el animal de agentes potencialmente infecciosos. Acuérdense que tenemos en la piel, tiene diferentes estratos, ¿verdad? Tienes algunas glándulas, ¿verdad? Tanto sudoríparas como sebáceas, las cuales brindan una barrera para la protección de la entrada de agentes infecciosos. También el aparato respiratorio, ¿verdad? Cuenta con algunos factores inespecíficos y específicos, como el moco o los cilios, ¿verdad? Que van a proteger y van a impedir que entren esos agentes o estos microorganismos para que se desarrolle una enfermedad. También hay el tejido linfoide asociado a bronquios, ¿verdad? Que es el tejido BALT, el cual se encuentra en el aparato respiratorio y el cual va a generar una protección o va a estar ahí al pendiente de que cuando se ingrese un organismo extraño, estos órganos, ¿verdad? O este tejido linfoide, pues va a llegar a fagocitarlos tratando de impedir que se lleve a cabo una infección. En el aparato digestivo, que es otro de los órganos más extensos, ¿verdad? También hay una gran cantidad de factores o mediadores que pueden estar al pendiente, ¿verdad? O que pueden proteger al organismo. Acuérdense que está la saliva, algunas enzimas, los cambios de pH que se encuentran tanto en el estómago, en el intestino, los órganos filtro como son las toxinas, algunos mecanismos, ¿verdad? Como el vómito o la diarrea, los cuales pueden eliminar, ¿verdad? Algunos agentes infecciosos, la microbiota, lo cual es una población de células y de organismos que se encuentran en el tejido digestivo, en el epitelio digestivo, perdón, y sirven como una barrera protectora de los cilios y de las microbiosidades intestinales. También acuérdense que ahí se encuentran las placas de Peyer, como en este caso, estas que se encuentran aquí son centros linfoides, ¿verdad? Y también está, bueno, estas que pertenecen al tejido linfoide asociado a mucosas, que son los centros germinativos o los centros linfoides que van a estar al pendiente de al menos esta parte del organismo. Y bueno, en cada aparato que se evalúen hay una serie de factores que involucran la protección de este órgano, ¿verdad? Para evitar la entrada de algunos agentes potencialmente infecciosos. Y bueno, todos estos factores que se encuentran ahí para darle protección
al organismo. Si alguno de estos llega a fallar, se va a desencadenar una enfermedad. Acuérdense que la enfermedad es una condición patológica de una parte o un organismo o un sistema, ¿verdad? A raíz de alguna causa, llámese una infección, un defecto genético, a causa de estrés o de alguna otra interacción, ¿verdad? Que puede ser caracterizado por algún grupo, ¿verdad? De signos o de síntomas. En nuestro caso, en medicina veterinaria, lo tenemos como signos, ¿verdad? Y bueno, en pocas palabras, la enfermedad es la alteración de la salud. Entonces, el paso, ¿no?, de un estado de salud propiamente, un estado de homeostasis, a un estado de enfermedad, es cuando hay un desequilibrio en esta interacción que les habíamos mencionado. Cuando lleven epidemiología, les van a presentar esto como la tríada epidemiológica o la tríada ecológica, la cual involucra al huésped, ¿verdad? Que este huésped tiene algunos factores o algunos puntos, ¿verdad? Como la edad, la raza, la especie, estos son propios del huésped y pues estas van a provocar van a jugar ciertos roles, ¿verdad? Para que se desarrolle o no la enfermedad. Acuérdense que animales pequeños pueden ser más susceptibles a ciertas enfermedades que animales grandes. Hay algunas razas que son más predisponentes a presentar ciertas enfermedades. Algunas especies se encuentran mayormente afectadas por una serie de patologías u otras. En cuanto al ambiente, ¿verdad? Todo aquel manejo de la temperatura, de la humedad, la altitud, del oxígeno, entre otras cosas, que puedan llegar a modificarse o alterarse y que actúen ante el huésped, ¿verdad? Pueden llegar a propiciar que un agente causal, por ejemplo, un virus o una bacteria o un hongo o algunos agentes químicos puedan ingresar al organismo y provocar una enfermedad. Entonces, si se fijan, es un tríada o un triángulo amoroso, ¿verdad?, que se lleva entre el huésped, el ambiente y el agente causal. Y si cada uno de estos aporta algo, ¿verdad?, para que se desencadene un desequilibrio, pues va a provocar una enfermedad. Entonces, acuérdense, o algo para mencionarles, que según la OMS, la clasificación de las enfermedades se basan en grupos donde estos grupos pueden ser infecciosos, parasitarios, neoplásicos, endocrinos, ¿verdad?, del aparato circulatorio, de la piel, respiratorios, locomotores, las enfermedades que ocurren en el feto, las enfermedades que ocurren en el recién nacido o las enfermedades que suceden por intoxicaciones o por factores externos. Y también hay una clasificación donde se involucra el tiempo de aparición de la enfermedad, el origen de esta enfermedad, la ubicación de la enfermedad y con qué frecuencia se pueden presentar. Y bueno, puede haber una interacción o una serie de combinaciones, ¿verdad?, donde se catalogan todas estas enfermedades que les acabo de mencionar. Tenemos enfermedades agudas, pues, que son enfermedades de curso muy rápido, enfermedades crónicas, que son un curso más lento, o que son enfermedades que van a provocar un daño hasta un periodo de tiempo muy prolongado. Aquellas que son de origen infeccioso o las que no tienen un origen infeccioso. Entonces, este origen infeccioso o no infeccioso, ¿dónde puede provocar daño? ¿Dónde se puede ubicar? A nivel externo, a nivel interno. Y en cuanto a la frecuencia de la presentación de la enfermedad, si esta es de tipo esporádica o que casi no se encuentre o que no sea común esta enfermedad, que sea endémica o que las condiciones ambientales de un lugar determinado puedan provocar que constantemente los animales o los individuos se estén enfermando. Y la epidémica es aquella que cuando ingresa a un lugar, pues va a contagiar a una gran cantidad de animales o de individuos, esto por no existir una exposición previa y pues desencadenar brotes. Qué mejor ejemplo, ¿no? Parece algo romántico el estar ahorita cursando por una epidemia, bueno, una pandemia ahora, pero fíjense, es una enfermedad o un agente infeccioso, ¿verdad? En este caso un virus que no se encontraba presente dentro de una población determinada y llega a un lugar determinado donde comienza a infectar una gran cantidad de individuos y aparece de manera epidémica. Posteriormente, que ya se lleve a cabo la infección
de la mayor cantidad de individuos y se establezca una inmunidad, ¿verdad?, de población un poco más elevada, esta presentación va a comenzar a disminuir y terminaría otra vez a ser una enfermedad esporádica. Por lo pronto, al menos en esta infección por coronavirus, pues ahorita está en la parte epidémica, ¿verdad?, de la enfermedad. Y bueno, ya para comenzar sobre estas interacciones, vamos a comenzar con las que involucran al ambiente en esta tríada epidemiológica. Y bueno, como vemos aquí, uno de los más importantes es la nutrición, ¿verdad? Acuérdense que un animal que está bien nutrido es aquel que va a recibir un adecuado, ¿verdad?, nivel de carbohidratos, de grasas, proteínas, aminoácidos, entre otros, y va a desarrollar todas sus funciones metabólicas y funcionales de manera correcta. ¿Qué pasa si un animal no recibe el aporte nutrimental adecuado? Lo que va a generar lo que va a entrar es en un estado de malnutrición. Y bueno, en cuanto al estado de malnutrición, tenemos dos tipos, el primario y el secundario, donde el primero va a ocurrir porque existe la ausencia de nutrientes en la dieta. Entonces, la malnutrición primaria es a causa de una ausencia en algún requerimiento nutricional en la dieta. En cuanto a la malnutrición secundaria, se encuentra una serie de factores que pueden ser propios del animal o a consecuencia de otros procesos, llámese procesos infecciosos, los cuales van a provocar que de manera secundaria se genere esta malnutrición. En cuanto a la parte de malabsorción, por ejemplo, aquellos animales que cursaron con un proceso infeccioso a nivel digestivo y que presentaron daño en las vellosidades intestinales, donde pudo haber necrosis y después una fusión de esas vellosidades, esta fusión de las vellosidades va a impedir que de manera normal se lleve a cabo la absorción de estos nutrientes. Entonces, cuando hay un daño, ¿verdad?, en el tejido, en las vellosidades intestinales, puede desencadenar un síndrome de malabsorción, y esto lo que va a hacer es que el animal, a pesar de que está consumiendo dieta que pudiera ser balanceada, no puede absorber los nutrientes porque el epitelio intestinal o las vellosidades intestinales no son capaces de hacerlo. Malabsorción, aquella malnutrición por mal uso y almacenamiento se refiere a aquellos animales que están, por ejemplo, cursando con obesidad o que tengan un desorden, ¿verdad?, y lo cual pueda ocasionar que no se almacene de la manera correcta o que se almacene en exceso. En cuanto a la pérdida de nutrientes, es cuando aquellos animales que pueden estar cursando con una infección crónica, acuérdense que las enfermedades crónicas o la respuesta inflamatoria crónica lo que va a desencadenar es que se liberen ciertas células inflamatorias y que puedan algunos mediadores estar involucrados, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, esto, por ejemplo, en las enfermedades tumorales, ¿verdad?, en los procesos neoplásicos, y el factor de necrosis tumoral se le conoce como caquectina, y entonces en esos animales animales o individuos que cursan por un proceso inflamatorio o una patología crónica, comúnmente son animales que tienen una condición corporal muy pobre. Entonces puede deberse al proceso, ¿verdad?, patológico primario y de manera secundaria provocar esta pérdida de nutrientes. Y bueno, a una alta demanda también puede ocasionar una malnutrición, y en este caso puede ser fisiológica, ¿verdad? Por ejemplo, a los animales que están gestantes o los animales que están lactando, lo que van a ocasionar es que estos animales van a darle a la cría por medio de la leche una gran cantidad de proteínas, y lo cual este individuo va a comenzar a entrar en un balance energético negativo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que el animal está aportando más nutrientes de los que él puede estar recuperando por medio del alimento.
Entonces entra en un balance energético negativo donde todos los nutrimentos se los está dando a la cría, ¿verdad? En este sentido, el animal necesita una gran cantidad de requerimientos, pero la dieta que se le está administrando o la capacidad para reponer la condición corporal es muy baja, por lo tanto, entra en un proceso de malnutrición. Y bueno, también estos estadios de malnutrición pueden ocasionar que no se desarrollen de manera correcta o una gran cantidad de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Esto lo que puede traer como consecuencia es que estos animales con una malnutrición que generen una menor cantidad de inmunoglobulinas, pues queden susceptibles a presentar algunas enfermedades ocasionadas por agentes infecciosos. Por otro lado, también los animales, ¿verdad?, que presentan hipoglucemia, es muy común en los animales neonatos, ¿verdad? Aquellos animales que nacen débiles y que no pueden estar consumiendo leche por parte de la madre. Por ejemplo, los lechones que nacen débiles y que no consumen alimento, ¿verdad? Al poco tiempo de haber nacido, pueden estar aletargados y pueden perder fuerza. Y esto puede traducirse a que son animales que van a morir aplastados. Hay una relación muy interesante sobre aquellos animales que mueren aplastados en contexto con que si son animales de bajo peso, animales débiles al nacimiento. Entonces, la principal causa de muerte, al menos en los lechones lactantes, es la muerte por aplastamiento. Y dentro de estos animales que se mueren por aplastamiento, por lo general son los que tienen un menor peso, son los que son más débiles a causa de una hipoglucemia. Acuérdense que por un desbalance nutricional no necesariamente puede ser que tengan algunas deficiencias, también puede ser que tengan sobrenutrición, que tengan deficiencias o que tengan desbalances. Por ejemplo, los perros con obesidad, los animales caquéxicos o aquellos animales que presentan cuadros de síndrome de malabsorción y bueno, que tienen algunas deficiencias de vitaminas. Acuérdense que dentro de las vitaminas tenemos unas vitaminas que son hidrosolubles y las liposolubles. Y estas liposolubles son las que juegan un papel importante, ¿verdad?, para que el organismo funcione de manera correcta, ya que tienen algunas funciones muy específicas y muy interesantes. Y en cuanto a la deficiencia de estas vitaminas, pues pueden desencadenar una gran cantidad de síndromes. Como podemos ver aquí, algunas imágenes de vacas que se encuentran descalcificadas, ¿verdad?, que no pueden pararse. Esto posterior al parto, ¿verdad?, o posterior al amamantamiento, ¿verdad?, que encuentran que bajan los niveles de calcio de manera súbita. Los animales comienzan a presentar algunos problemas patológicos, ¿verdad? En el caso, esto también, por las deficiencias de algunas vitaminas, estos animales pueden presentar encefalomalacia, lo cual se va a traducir a una incoordinación, ¿verdad?, en estos animales. Nada más para tratar de resumir lo anteriormente mencionado, es en el caso de un estadio de malnutrición, ya sea por enfermedades carenciales, o sea, aquellas enfermedades que suceden por la deficiencia de algún requerimiento nutrimental o por un desequilibrio energético, ¿verdad? Lo que va a provocar es que va a haber una alteración del metabolismo normal. ¿Qué va a suceder dentro del animal? Pues que éste vaya a consumir las reservas de energía, tanto de glucógeno, de grasa o tejido adiposo y proteínas, trayendo como consecuencia una pérdida de la condición corporal, una hipoproteinemia, una hipoglicemia. Y bueno, el animal a consecuencia de esta deficiencia tanto de vitaminas y minerales, pues puede desencadenar a una serie de procesos patológicos complicados. Nada más para presentar aquí es algunas enfermedades, algunas lesiones, el caso de glositis, ¿verdad?, por
por deficiencias nutrimentales, polencefalomalasias, ¿verdad? O de deformaciones óseas a consecuencia de estas deficiencias de calcio. Y bueno, ahora, pasando a la parte de la nutrición, hay otra parte muy importante que es el estrés o la tensión. Este estrés puede provocar, ¿verdad?, cambios en el animal, pudiendo afectar la distribución de líquidos de las células sanguíneas, del intercambio gaseoso, de que los animales tengan una resistencia a algunos agentes infecciosos, ¿verdad?, de que puedan ser más o menos sensibles a algunos fármacos. Y bueno, los factores que pueden originar estados de estrés puede ser la nutrición, como ya lo mencionamos anteriormente, el clima, ¿verdad? Estas inclemencias en el clima, en climas extremosos, ¿verdad? Y en el caso de algunos animales, y muy marcado en la parte humana, el ambiente social. Todos estos pueden generar que el individuo o el animal entre en un estado de estrés. Y bueno, acuérdense que algunas hormonas pues, ayudan a mantener la homeostasis. Entonces, el cortisol o los corticosteroides pueden provocar pueden provocar una inmunosupresión en la respuesta inflamatoria, ¿verdad? O en la respuesta inmunitaria, lo que puede generar una facilidad a la entrada de agentes infecciosos. Entonces, aquí vemos el mecanismo, ¿verdad?, de estrés. Por ejemplo, un animal que presenta que se encuentra amenazado, ¿verdad?, ya sea porque sintió algo, porque vio algo, porque olfateó algo o porque escuchó algo que lo haga entrar en un estado de alerta o de amenaza, rápidamente manda una señal al hipotálamo, ¿verdad?, que se encuentra en el sistema límbico, y esta se traduce y lo envía a la hipófisis, haciendo que algunos nervios autónomos que se encuentran en la médula pueden dar una liberación de las catecolaminas, y este efecto, ¿verdad?, provocaría una modificación en los vasos sanguíneos, una vasoconstricción. También participa a nivel de los bronquios y a nivel cardíaco. Acuérdense con esta explicación, cuando ustedes se sienten atacados o van caminando y de manera repentina les sale un perro, entonces ustedes se asustan. Todo ese estado es de alerta, ¿verdad? Suceden todos estos eventos, ¿verdad? Ahora, si hay un agente infeccioso, ¿verdad? Lo que puede provocar también es un estrés corporal, ¿verdad?, real, y también va a mandar estas mismas señales, pero aparte de irse a este lugar, puede mandar una señal a la hormona adenocorticotrópica, la cual se encuentra en la corteza adrenal, y esta liberaría cortisol, y de manera prolongada puede hacer que haya una inhibición de la inflamación y de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, animales que están cursando por un estrés prolongado o que están en contacto con un agente infeccioso que pueda desencadenar la liberación de cortisol, lo que va a provocar es que se haga una inhibición de la inflamación y que la respuesta inmunitaria sea más débil, lo cual va a predisponer a estos animales o a estos individuos que puedan estar estresados a que presenten enfermedad. Por otro lado, tenemos en el ambiente, también tenemos la temperatura. Acuérdense que temperaturas extremosas, ¿verdad?, y que llegan a persistir, pueden provocar algunas enfermedades por temperatura. Si esta temperatura rebasa el umbral de la que el animal pueda regular, pueden aparecer algunas lesiones que pueden ocurrir a nivel local o a nivel general. En el caso del calor, es cuando los golpes se pueden dar golpes de calor, es cuando este nivel de calor o esta temperatura no puede ser termorregulada, ¿verdad? Entonces el animal podría entrar en una muerte por parálisis del centro respiratorio. De manera similar ocurre cuando hay temperaturas extremas bajas.
Por ejemplo, cuando hay temperaturas que están por debajo del umbral de la regulación, muy por debajo, donde hay temperaturas con mucho frío y hay una humedad persistente, lo que va a provocar es una alteración, pero a nivel circulatorio, ocasionando una vasoconstricción, y esto va a traer consigo a un proceso de isquemia. ¿Qué pasa si este proceso de isquemia se ve de manera prolongada? Pues va a ocasionar daño. ¿En dónde podríamos ver daño? En las terminaciones de las extremidades, por ejemplo, en las orejas, en la cola, en los dedos, ¿verdad? Entonces puede haber muerte o daño en el tejido, ¿verdad? Por baja actividad cardiorrespiratoria o por anoxia generalizada. En este caso, se puede dar la muerte. Aquí podemos ver algunas imágenes de animales, ¿verdad?, que presentan golpes de calor, que son animales que presentan deshidratación por arriba del porcentaje permitido. Aquellos animales, aquí es muy común en el estado de Sonora que presenten estos choques de calor. Y bueno, en lugares donde la temperatura baja muchísimo, lo que puede desencadenar esa muerte por hipotermia, y en dado caso que no se mueran los animales, puede provocar daño, ¿verdad?, en el tejido, principalmente en las terminaciones, como en las orejas, en los dedos y en la cola, ¿verdad? En este caso, la muerte por congelación o la muerte, por congelación en humanos es un poco más traumática, y esto se debe a la irrigación que presentan los dedos de las manos y los dedos de los pies, que es diferente a la de los animales. Y bueno, en cuanto a las instalaciones, acuérdense que a nivel productivo existen instalaciones, ¿verdad?, que van a darle todos las condiciones para que los animales tengan un clima, ¿verdad?, donde puedan desarrollarse y llegar a producir de manera correcta. Algunas personas me han preguntado sobre las instalaciones o el maltrato animal que se ven en algunos comerciales o en algunos documentales que algunas campañas, ¿verdad?, un poco amarillistas hacen comúnmente con respecto a los animales de producción. Nada más para tratar de ejemplificarles. Si los animales de producción no se encuentran en un estado de confort, estos animales no van a producir. Entonces, no nos podemos dar el lujo realmente de que los animales no produzcan, ya que nos va a costar una gran cantidad de dinero el poder sacar estos animales al mercado. Entonces, bajo este precepto, todos los animales productivos se encuentran con los requerimientos mínimos, ¿verdad?, de confort. ¿Por qué? Porque estos animales, si están hacinados, si estos animales no tienen el espacio mínimo, no se les dan las condiciones nutrimentales, no se les dan la ventilación ni el ambiente requerido, no van a producir. Entonces, es una falsa. Por lo general, siempre son muy extremistas. Entonces, a nivel productivo, siempre se cuidan que no haya un maltrato o un daño hacia los animales, porque esto me va a ocasionar pérdidas económicas muy importantes. Pero bueno, cuando las instalaciones no llegan a ser de la manera óptima, lo que puede provocar es una serie de patologías. Y aquí sí, si unas instalaciones, ¿verdad?, permiten la acumulación de algunos gases como el dióxido de carbono o el amoníaco, esto a causa de que los animales estén hacinados en un espacio pequeño, ¿verdad?, o que no tengan la ventilación suficiente para tratar de eliminar estos gases, pues lo que sí, ahí sí puede ocasionar una serie de patologías o serie de enfermedades, principalmente las respiratorias. Esto, por ejemplo, el amoníaco puede provocar irritación a nivel nasal, y estas altas concentraciones pues van a predisponer, ¿verdad?, van a dañar el tejido o van a irritar el tejido previo en el aparato nasal o en la parte nasal,
Y bueno, van a entrar otra vez van a predisponer la entrada de agentes bacterianos, y como el tejido ha sido afectado antes por un agente químico, pues van a desencadenarse una enfermedad. Entonces, ahí sí, si las instalaciones son pobres, pueden desencadenar la enfermedad. También el hacinamiento o la mezcla de animales de diferentes edades puede provocar peleas o riñas, ¿verdad? Por territorios, puede provocar canibalismo o dermatitis a consecuencias del exceso de humedad, diarreas o algunas enfermedades infectocontagiosas. Y bueno, en algunas está muy estudiado ahora con la parte de bienestar animal sobre algunos comportamientos viciados o viciosos, por ejemplo, los caballos que se encuentran encerrados por una gran cantidad de tiempo, o las cerdas que se encuentran en gestación. Lo que se desencadena es que generen algunos comportamientos viciosos. Aquí en esta imagen podemos ver una caseta, ¿verdad?, de cerdos donde se encuentran, todos estos cerdos se encuentran sucios. Hay una población muy grande de cerdos, por lo tanto el espacio por cada cerdo es menor. Esto puede traer consigo a la presentación de enfermedades respiratorias, porque estos cerdos son más fácilmente pueden más fácilmente infectar unos a otros, ¿verdad? Hay una mayor concentración de gases como amoníaco y dióxido de carbono, y bueno, esto puede dar entrada a la presentación de enfermedades. En este otro caso, si las condiciones de los corrales, ¿verdad?, de las instalaciones, no se les da mantenimiento, pues puede provocar a que algunos animales puedan presentar una laceración o un traumatismo, y con esto llegarse a afectar la integridad del animal. Entonces, el hecho también de las instalaciones pueden jugar un papel importante en el desarrollo de patologías. Y bueno, en el medio ambiente también hay algunas sustancias que pueden ser tóxicas para los animales, ¿verdad? Por ejemplo, el plomo, mercurio, el monóxido de carbono, los nitritos y nitratos, y van a ejercer daño importante en algunos órganos. Y no sé si se acuerdan cuando veíamos la parte de intoxicación, que veíamos este cambio hidrópico y cambio graso en tejidos en órganos como el hígado y el riñón, donde les mencionaba que algunos agentes tóxicos van a provocar daños en las células en estos tejidos. Y bueno, también pueden provocar necrosis, ¿verdad? Esto a consecuencia de la exposición a estos agentes tóxicos. Y bueno, hay algunas radiaciones, por ejemplo, la luz solar, ¿verdad? La exposición prolongada a la luz solar puede desencadenar a la presentación de algunas lesiones. Acuérdense que la luz del sol es importante, juega un papel importante, ¿verdad?, ya que activa la circulación periférica, interviene con el metabolismo de la vitamina D3, ¿verdad? Es parte importante de la luz del sol. Juega también un papel importante en la pigmentación o la activación de estos melanocitos, y en algunas especies, ¿verdad?, la actividad sexual se ve mediada por las horas de la luz. Acá hay algunas especies que dependen del fotoperiodo para que se lleve a cabo la actividad sexual. Entonces, esta luz es muy necesaria para algunos eventos fisiológicos de los animales. Pero cuando esta luz o esta radiación que puede emitir la luz del sol puede ser prolongada o muy intensa, ¿verdad? Esta puede provocar algunas lesiones por falta de pigmentos. Tenemos algunos ejemplos de carcinomas en algunas razas de bovinos o de dermatitis en algunas razas de perros. Y bueno, en el caso de algunas radiaciones o exposiciones al sol, hay algunos agentes neoplásicos, ¿verdad? Acuérdense que la radiación también puede desencadenar a desórdenes que terminen en el desarrollo de una neoplasia. En este caso tenemos una vaca Holstein, la cual en la zona
perianal presenta una masa, ¿verdad?, completamente anormal y ulcerada. Y aquí estoy, este soy yo cuando tenía unos años atrás, donde estamos tomando una muestra, ¿verdad?, para hacer una citología y ver el tipo de células que presentaba esta masa. En este caso era un melanoma, ¿verdad?, ocasionado por la exposición prolongada al sol. Tenemos carcinomas también, ¿verdad?, en algunos animales, principalmente en el bovino. Es muy común que presenten carcinomas en el ojo. Y bueno, la exposición prolongada al sol también puede causar dermatitis solar. Acuérdense que las radiaciones, ¿verdad?, o las radiaciones que entran en contacto con las células pueden desencadenar daño en algunos órganos, en algunos tejidos, provocando ciertos efectos o ciertas lesiones en estos, ¿verdad? El mecanismo del daño por radiación puede ser un mecanismo de tipo indirecto o un mecanismo de tipo directo. En cualquiera de estos dos casos, lo que va a ocasionar esta radiación ionizante, pues un daño en el ADN, ¿verdad? En el ADN. Lo que puede provocar a una reparación de este ADN de manera aberrante y esto provocar a una teratogénesis, que es la malformación, ¿verdad?, por ejemplo, de los fetos, esto a nivel embrionario, ¿verdad? O son esas mutaciones o malformaciones que se dan a nivel embrionario. Y bueno, con un efecto directo, lo que puede provocar también es que haya una reparación, de este ADN y una reconstitución tisular, pudiendo provocar o pudiendo desencadenar la promoción o la transformación de algunas células, provocando carcinogénesis o la aparición de algunos neoplasias. Y bueno, ahora entramos con el hospedador, donde principalmente se mencionan las enfermedades genéticas. Acuérdense que aquellas enfermedades genéticas son, esas enfermedades genéticas son aquellas cuya predisposición se transmite de los padres hacia su descendencia. Y estas se pueden deber a mutaciones en las secuencias de ADN, ¿verdad?, que pueden ser en un gen o en varios genes o incluso en toda la estructura cromosómica. Dentro de las enfermedades genéticas es muy estudiado, ¿verdad?, estas mutaciones y los genes, si son autosómicos dominantes, si son autosómicos recesivos o si son enfermedades genéticas ligadas al sexo. En todos los estudios donde he encontrado información, mencionan que las mutaciones o los genes autosómicos recesivos constituyen una gran cantidad de estas mutaciones, o mayor al 75%. Y bueno, en este caso son tan grandes porque es muy complicado determinar a los portadores. Acuérdense que las enfermedades o los genes autosómicos recesivos tienen que tenerlos los dos padres, estas mutaciones, para que en su descendencia se lleve a cabo la enfermedad o la mutación genética, ¿verdad? Por lo tanto, la cruza, ¿verdad?, entre animales portadores, ¿verdad?, y cuando es un gen autosómico recesivo, pues puede ir diluyendo esta presentación de enfermedad. Entonces, los autosómicos dominantes, ahí sí es un poco más fácil saberlo, ya que cualquier individuo, con el solo hecho de que lo tenga uno, tanto el padre o la madre, uno de estos dos, y en su descendencia se puede presentar el defecto genético. Entonces, en ese caso es más fácil seguir o monitorear estos animales que tienen estas mutaciones, cosa contraria a los autosómicos recesivos. Y bueno, en cuanto a los caninos, hay un descubrimiento de una gran cantidad de patologías hereditarias asociadas a la raza, ¿verdad? Esto por la elevada tasa de consanguinidad para tratar de mejorar o de conservar las razas. Y se habla de que cada año
se descubren 10 nuevas enfermedades o 10 nuevas mutaciones en las razas puras. Nada más para ejemplificar aquí, tenemos algunas enfermedades con diferentes especies y la herencia que tienen estas enfermedades, si son autosómicos recesivos, si son ligadas al sexo o ligadas al cromosoma X, o si son poligénicos. Y bueno, en las enfermedades genéticas, por lo general en la medicina veterinaria no son tan frecuentes, pero en algunas razas sí se suelen presentar. Inclusive hay una similitud con las enfermedades genéticas que se presentan en los humanos, ¿verdad? Y bueno, nada más para poner aquí esta tabla sobre los fenotipos analizados en las diferentes especies, no son razas aquí, en las diferentes especies, ¿verdad? En donde más tiene información es en los caninos y en los bovinos. En los caninos por la parte, ¿verdad?, de mejoramiento genético, la parte de los animales de compañía, y en el caso de los bovinos por el valor genético que tienen estos, ¿verdad?, donde se trata de buscar aquellos individuos que tengan los mejores genes para llegar a reproducirse. Y bueno, nada más como información adicional, hay un artículo que a mi punto de vista está muy interesante sobre la evaluación de la frecuencia y la distribución de enfermedades genéticas y las variaciones que tienen estas enfermedades en cerdos, no en cerdos, en animales puros y en animales cruzados. ¿Qué es lo que hicieron en este artículo? Evaluaron más de 100,000 animales, ¿verdad?, de tanto cruzas y animales puros o de raza, donde utilizaron biología molecular, utilizaron microchips o microarreglos para ver la presencia de SNPs o de marcadores genéticos que sean compatibles con enfermedades o desórdenes genéticos de tipo mendeliano. De este artículo, de este proyecto, se creó una base de datos que se llama MyBreed Data, la cual los invito a que ustedes ingresen a esta base de datos, donde, por ejemplo, si ustedes quieren adquirir un animal de raza o están decididos a comprar un animal de raza o ya tienen uno, ¿verdad?, se ingresan a esta página de MyBreed Data, donde aquí en esta parte ponen la raza, ¿verdad?, de su mascota en la que están interesados conocer, y les van a dar todas las mutaciones que han encontrado en esa raza. Entonces, hay una gran cantidad de información de todas las razas y las pueden encontrar en esta página. Y bueno, para resumirles un poquito este artículo, lo que menciona es que evaluaron una gran cantidad de perros y vieron las mutaciones o los marcadores que daban hacia estas enfermedades genéticas. Y lo que encontraron es que el 80% de los perros que son cruza tienen las mutaciones, ¿verdad? Aunque bien son genes recesivos, por lo tanto, no se van a expresar de manera frecuente. Es algo interesante que mencionan en este artículo que los animales de raza, aunque estos tengan las mutaciones dominantes, los animales cruzados tienen una mayor cantidad de estas mutaciones. Pero al ser recesivas y a la cruza que tienen, que no es selectiva a estos animales, pues difícilmente se presentan estas mutaciones. En caso contrario, los animales que son de raza, al tratar de conservar la raza o al mejorar esta raza, pues tienden a tener consanguinidad y a que estos genes, ¿verdad?, se presenten. Entonces es una información interesante, ya que por lo general nos mencionan que los animales, ¿verdad?, de cruza no presentan defectos genéticos o no se presentan en ese sentido. En este estudio mencionan que la mayor cantidad de animales
de raza de cruzas presentaron estos desórdenes genéticos, pero como son recesivos, difícilmente su descendencia lo va a presentar. Y bueno, hay una predisposición de estas enfermedades por especies, ¿verdad? Hay algunas especies que tienen presentaciones de algunas enfermedades y en otras no se van a presentar. Así como hay una predisposición por razas y por familias, es bien conocido que los pastor alemán y los rottweiler presenten displasia de cadera. Ahora ya se sabe que por lo general los animales de talla grande van a presentar displasia de cadera. Los caballos de líneas pesadas tienen predisposición a presentar azoturia. Los gatos persas, predisposición a sordera. Los boxer a presentar tumores mesenquimatosos. Ya lo habíamos mencionado cuando vimos la práctica de neoplasias, donde hacíamos énfasis, ¿no?, sobre la raza boxer, la cual se habla que para los médicos veterinarios es uno de los perros, ¿verdad?, que mayormente presentan enfermedades tumorales. Entonces, en el caso de los boxer, son los que los veterinarios ven con ojos de dinero porque siempre van a presentar una enfermedad. Y bueno, tenemos a las gallinas ligeras y pesadas que tienen predisposición a presentar algunas enfermedades virales. Y bueno, hay alguna predisposición por sexo, ¿verdad? Ya que hay ciertas características, bueno, que tienen que ver con el sexo, a que las hembras o los machos puedan presentar algunas patologías. Por ejemplo, las hembras, y solo las hembras, van a presentar metritis, vaginitis, mastitis, y también pueden presentar pérdida de calcio y proteínas a consecuencia de gestación o de lactancia. En caso de la mastitis, no es exclusiva de las hembras, pero principalmente, o la probabilidad de presentación de mastitis en hembras va a ser mayor a la presentación en machos. En el caso exclusivo de los machos, pues van a presentar prostatitis, orquitis, balantitis o postitis, y solo los machos lo pueden presentar, ya que solo tienen este órgano. Y bueno, hay algunas enfermedades que están ligadas al sexo, ¿verdad?, como las deficiencias de los factores 8 y los factores 9 que intervienen los factores de la coagulación, ¿verdad?, que participan en la hemofilia A y en la hemofilia B, donde solo los machos van a presentar esta enfermedad, pero las hembras o las madres van a transmitirla. El temblor o tremor congénito en los cerdos solo afecta a los machos y que son Landrax. También hay predisposición por edad, donde animales jóvenes hay mayor probabilidad de que presenten enfermedades infecciosas como salmonelosis, enfermedades virales como moquillo, parvovirus. Los animales de mediana edad que presenten neoplasias, algunas enfermedades como enfermedades renales, fracturas. Los animales viejos, principalmente tumores, ¿verdad?, o neoplasias y enfermedades de degeneración o de disfunción. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de distemper canino o de moquillo canino, carcinoma de células escamosas, ¿verdad?, presentado en gatos de mediana edad. Cuando los animales están gerontes o viejos, que pueden llegar a presentar una condición corporal pobre a consecuencia de falta de las piezas dentarias. Y bueno, cuando no se sabe la causa de la enfermedad, algunas veces se define que hay enfermedad, bueno, se dice que hay enfermedades que son de origen idiopático. Estas enfermedades idiopáticas no tienen o no se conoce la causa. Esto se sabe porque no puede reproducirse a nivel experimental, o sea que no cumple con los postulados de Koch. No a cualquier enfermedad podemos llamarla que es idiopática. Cuando se llama que es idiopática es cuando no cumple estos postulados. Aquellos que todavía no hayan llevado epidemiología, solo para mencionarles que los postulados de Koch mencionan que cuando un individuo se encuentra enfermo y tú quieres saber si la causa de enfermedad o la causa de enfermedad es tal, lo que tienes que hacer es agarrar este agente, ¿verdad?, este microorganismo, inoculárselo a otro animal y en el otro animal desarrollaría la enfermedad. Eso se refiere con los postulados de Koch, es que este organismo puede
extraerse, cultivarse y volverse a inocular, y este va a presentar enfermedad. Si cumple esos postulados, pues quiere decir que ese organismo o ese agente es la causa de la enfermedad. En dado caso, las enfermedades idiopáticas pues no se conocen estos postulados. Entonces, por ejemplo, en la necrosis pancreática, que ocurre en los caninos, principalmente en hembras que son de mediana edad, en animales obesos o que tienen dietas altas en grasa, no se sabe qué estimula, ¿verdad?, que se activen las enzimas pancreáticas para que se desencadene la necrosis. Puede estar relacionado a que son las dietas altas en grasa, pero se desconoce la causa de la presentación. Enfermedades también idiopáticas como la hepatitis crónica, se desconoce qué lo puede llegar a causar. Y bueno, algunas anormalidades genéticas, ¿verdad? Por ejemplo, desórdenes citogénicos, aberraciones micromómicas, que son causas de anormalidades congénitas. Por ejemplo, tenemos los desórdenes mendelianos, que estas mutaciones pueden causar algunos defectos enzimáticos, defectos estructurales o del transporte de proteínas que pueden provocar displasias. Y bueno, herencias multifactoriales, que puede haber combinación de algunos genes mutados y del medio ambiente, y que pueden desencadenar que se presente esta enfermedad. Y bueno, entramos a la parte de las enfermedades genéticas y congénitas, a las malformaciones, donde en medicina veterinaria hay una gran presentación de estas anormalidades. Por ejemplo, tenemos amelias, ¿verdad? Cuando se le denomina amelias o melos, quiere decir miembros. Entonces, cuando un animal nace, ¿verdad?, sin los miembros anteriores, se le da el nombre de amelia brachia, ¿verdad?, ya que brachium se refiere a brazo. Cuando este animal nace con la ausencia de un miembro, si es anterior, se le llama monobraquia. Si el miembro ausente es posterior, se le llama monopodia. Y cuando los miembros o los huesos, cuando el animal nace con los miembros o los huesos acortados, se le da el nombre de micromelia. Y bueno, tenemos una gran cantidad de malformaciones en todas las especies, aquellas polimelias, que en este caso que son una gran cantidad de miembros, ¿verdad? Cuando hay bifurcación de los cráneos o cabezas bífidas, cuando hay el labio leporino o queilosquisis, cíclopes o animales con polipodias. En este caso no es un labio leporino o queilosquisis, sino esta es una raza la cual se caracteriza por presentar la bifurcación de la nariz. Bueno, puede haber también epiteliogénesis imperfecta, que en este caso es la no completo desarrollo de algunas partes de la piel. Hay algunas enfermedades como la fotosensibilidad hereditaria, la cual los animales que se encuentran por periodos prolongados a la luz del sol pueden desencadenar enfermedades en la piel. Podemos tener algunos otros como astenia, que es el desprendimiento, ¿verdad?, de la piel. Esta piel solo se encuentra unida por los vasos sanguíneos, y a esta enfermedad se le llama astenia. Hay algunos otros como el estrabismo congénito, que es la alteración de los músculos oculares, y algunos otros genes, ¿verdad?, que pueden provocar desórdenes de la pigmentación. En el caso del gen del coli, que puede provocar la dilución del color, ¿verdad?, en el pelo, en la nariz y en los ojos. También existen cuando los animales tienen un tamaño pequeño o enanismo, ¿verdad?,
que es el enanismo hipofisiario, también puede haber enanismo hipotiroideo, o por lo contrario también puede haber gigantismo, esto en algunas razas, en algunos animales puede haber atresia anal o que no haya una formación del ano, puede haber meningocelio, que el encéfalo esté por fuera de la cavidad craneal, acrania, que es cuando faltan los huesos del cráneo, o en este caso agnatia, que es cuando falta la mandíbula o que hay ausencia de mandíbula, anoftalmia, que hay ausencia de ojos, ya sea uno o ambos. Otra vez tenemos aquí el ejemplo de amelia, ¿verdad? Que hay una ausencia de las extremidades. Tenemos paladar hendido o palatosquisis. Otra vez aquí vemos el keilosquisis o el labio leporino. Cuando hay fusión de los dedos, como la sindactilia en este caso. El riñón en forma de herradura, que se le llama renactoactus. O cuando los animales nacen que tienen fusionados los ojos, se les llaman cíclopes, como en este caso, ¿verdad? Y bueno, hay algunas malformaciones por exceso, ¿verdad?, de partes corporales, como la polidactilia, como ya lo habíamos mencionado, es una gran cantidad de dedos, la polimelia, que es una gran cantidad de miembros, el diprosopus, cuando hay más de una cara, ¿verdad?, y dicéfalo, cuando hay más de un cráneo. Y bueno, en el caso de los animales que llegan a tener crías, más de una cría, perdón, puede haber gemelos iguales o gemelos desiguales. Cuando son los gemelos iguales, pues no hay ninguna alteración, pero cuando son desiguales, estos pueden ser uno normal y otro gemelo que es amorfo globoso, ¿verdad? O uno normal y el otro acardioacéfalo. Y bueno, en el caso de los animales o los individuos que nacen fusionados, ¿verdad?, los siameses, se les da el nombre de por la parte donde estén unidas. En este caso, toracópagos, cuando están unidos por el tórax, raquípagos, cuando están unidos por la médula espinal, onfalópagos, cuando están unidos por el ombligo o por el abdomen, pigópagos, cuando están unidos por la parte trasera, y bueno, isquiópagos, cuando están unidos por el isquio. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos de algunos animales que están unidos por diferentes partes. Y ya casi para terminar, tenemos el agente causal, donde en el agente causal hay algunas resistencias a la destrucción a nivel intracelular. Esto se refiere a que el agente infeccioso puede tener ciertos mecanismos para evadir o para disminuir la respuesta inflamatoria. Uno de los más clásicos es, por ejemplo, las infecciones por Streptococcus. Estas bacterias tienen algunas enzimas, ¿verdad?, como las streptolicinas. Estas lo que van a ocasionar es que van a inhibir, ¿verdad?, que vayan o se dirijan a las células inflamatorias, como los monocitos y los neutrófilos, a donde se está llevando a cabo la infección. Algunas micobacterias, algunos hongos o virus pueden provocar algunos cambios químicos, ¿verdad?, provocando que haya una inhibición de la fusión de los fagosomas y lo que van a ocasionar es que no se lleve a cabo la destrucción de los organismos. Algo muy llamativo, por ejemplo, de algunos agentes virales es que pueden provocar inmunosupresión y esto ocasiona a que haya una evasión de la respuesta inflamatoria. Y bueno, hay una gran cantidad de formas de resistencia a la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, si un agente persiste en un organismo y representa una falla en los mecanismos de defensa del mismo, por ejemplo, se le llama tolerancia cuando el organismo desencadena de manera lenta antígenos y lo cual la respuesta inflamatoria no se da de manera adecuada o se da de manera muy lenta.
y esto se le llama tolerancia. Acuérdense, es algo que ya les había dicho desde antes, es que los agentes infecciosos no leen libros, y la otra es que los agentes infecciosos pueden evolucionar más rápido que los hospedadores. No sé si se han fijado la resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Que ahora está muy fuerte. El desarrollo de un nuevo agente antimicrobiano lleva un proceso muy largo porque se hacen una serie de pruebas y el hecho de patentar un agente microbiano se habla de entre 4 a 5 años de estudio, y al organismo no le hace falta más que 3 o 4 meses para que pueda desarrollar una resistencia. Entonces, estos agentes infecciosos son capaces de evolucionar de manera muy rápida. Y bueno, ya habíamos platicado la parte de tolerancia, la parte de inmunosupresión ya lo habíamos presentado de alguna manera, es cuando un agente infeccioso lo provoca una disminución de las células inflamatorias, por ejemplo, la replicación de algunos agentes virales que se lleva a cabo dentro de los órganos linfoides, ocasionando la destrucción de estas células y provocando una inmunosupresión. También hay el mimetismo molecular, que es cuando los organismos infecciosos tienen estructuras similares a algunas proteínas o algunas estructuras del organismo, con los cuales tratan de camuflajear, ¿verdad? Su estructura, y la respuesta inmunitaria o las células inflamatorias no son capaces de diferenciarlas como externas, por lo tanto no pueden combatirlas. En cuanto a la ausencia de un blanco o de una célula, de un órgano blanco apropiado para que se lleve a cabo la respuesta inmunitaria, pues en este caso se refiere a aquellos organismos que pueden cambiar su estructura, ¿verdad?, por otra completamente nueva, provocando que los anticuerpos que ya se tenían ya no puedan hacer un efecto en este caso. Ya lo habíamos platicado en algún momento, los cambios que tiene el virus de la influenza. Acuérdense que este virus puede ser capaz de tener unos cambios antigénicos, por ejemplo, un shift o un drift, que puede cambiar una pequeña parte de la estructura genética o una porción grande de esta estructura, tratando de hacer un virus completamente nuevo, ¿verdad? Un virus que llegue a mutar. Por lo tanto, las células inflamatorias o los anticuerpos que presentaba el animal, pues ya no van a tener una acción en este virus. Y bueno, ya para finalizar, tenemos algunos mecanismos, ¿verdad?, de daño hacia el hospedador, donde hay un daño directo del parásito o del agente, ¿verdad? Estos agentes que pueden provocar un efecto citopático. Esto es exclusivo de las enfermedades virales, que lo que provocan por la replicación es la destrucción y la fusión de células del tejido, ocasionando este efecto o esta muerte celular, ¿verdad?, que se le llama efecto citopático. Y bueno, la liberación por algunos agentes bacterianos, tanto de endotoxinas y exotoxinas, que pueden ocasionar un daño en el tejido, ya sea por el daño propiamente por las toxinas o de manera secundaria por las fiebre generada por la respuesta ante el estímulo de la infección. Y en el caso del daño indirecto del parásito, se refiere a la interacción que guardan los virus y las bacterias. Acuérdense que una enfermedad viral lo que provoca es una inmunosupresión que va a permitir la entrada a un agente secundario, como en este caso las bacterias, y que van a provocar una exacerbación de la enfermedad.